18 horas 5 minutos han pasado en esta tarde nacional que estamos haciendo en nuestra querida Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. En la AM 1300 nos pone en el aire Augusto Medina. Hasta las 18:45 vamos con este tramo deportivo de la tarde nacional. Después vendrá el panorama federal de noticias, luego el segundo tiempo de Pasión Nacional. Pero nosotros, hasta las 18:45, vamos a meternos de lleno en todo lo que será esta antesala de fútbol argentino, porque mañana se levanta el telón, se renueva la expectativa de este fútbol argentino después de casi 2 meses, después de un mundial en el medio, vuelve el querido fútbol argentino a rodar, vuelve a rodar la pelota en las canchas de la República Argentina y claro, aquí en nuestra ciudad vuelve el fútbol tanto al gigante de Arroyito como al coloso Marcelo Bielsa. Mañana será en Córdoba la cita de Rosario Central a las 19:30 y el día sábado lo vamos a contar por estos micrófonos a las 5 de la tarde. Newell's en el coloso Marcelo Bielsa se va a enfrentar a Talleres de Córdoba y estamos en la antesala de el levantamiento del telón de la fecha 1 del torneo clausura, querido Facu. Exactamente, Nacho, como datos, ¿no?, de la selección argentina, ya para ir soltando al equipo de Lionel Scaloni, para ir metiéndonos en lo que va a ser el fútbol argentino. Se conoció que va a recibir la AFA por el mérito deportivo, por el subcampeonato, $33 millones. A las es un buen número. Sí, es un muy buen número para el equipo finalista de la Copa del Mundo. La próxima fecha FIFA de septiembre, Nacho, que ayer lo nombramos, va a ser en septiembre justamente y va a ser de 16 días. Por lo tanto, va a ser una fecha FIFA larga, porque se abolió la fecha de octubre. Es decir, en vez de ser 10 días en septiembre, 10 días en octubre, 10 días en noviembre, van a ser 16 días en septiembre y 10 días en noviembre. El fútbol oficial de selecciones en vez de 3 de 10, 2 de 15. Exactamente. Por lo tanto, Argentina podrá jugar, si quiere, programar 4 amistosos en septiembre y 2 en noviembre, como para empezar a visualizar lo que va a ser el norte, ¿no?, de la selección, más allá de que sabemos que hasta diciembre Scaloni va a ser el director técnico de Argentina. Y me parece que en ese periplo vamos a ir vislumbrando algunas de las decisiones que puede llegar a tomar Lionel Scaloni de cara a lo que se viene. Lo que se nos viene a nosotros, lo comentábamos, es Rosario Central, es Newell's Old Boys, que ya vendremos con toda la información, pero hay acción en la jornada de miércoles por Copa Sudamericana. Se siguen jugando los playoffs de Copa Sudamericana. Hoy a las 7 de la tarde habrá acción. Independiente Medellín se va a enfrentar al Vasco da Gama, 21:30. Sporting Cristal se va a enfrentar al Bragantino en Perú y a las 21:30, mismo horario, en el estadio Néstor Díaz Pérez, la casa de El Granate, la Fortaleza Lanús se va a enfrentar al Cienciano de Perú. Ayer dio la sorpresa Tigre, que venció 3-0 a Nacional de Uruguay en tierras uruguayas en Montevideo, en el estadio Gran Parque Central. Fue el equipo de Tigre y le ganó 3-0 los hinchas de Tigre, que fueron recibidos con canciones españolas en el estadio Gran Parque Central. Bueno, se tomó la revancha Tigre dentro del campo de juego y le propinó un 3-0 fantástico al equipo Bolso, que le permite a Tigre en esta Copa Sudamericana regresar la próxima semana al estadio Don José de la Giovana, ya con la ventaja, vaya ventaja, en su cancha, para definir en condición de local. Esto en lo que respecta a la Copa Sudamericana, que mañana va a tener también su acción importante, que digo mañana Copa Sudamericana, bien digo. Bolívar se va a enfrentar al Gremio de Porto Alegre, 21:30. Boca, por Radio Nacional, va a enfrentarse a los Higgins de Chile, 21:30 también, pero de mañana. Independiente Santa Fe frente a Caracas. Me quedo en mañana porque mañana arranca el fútbol argentino. Sí. Lo venimos contando, arranca el torneo clausura. A las 19:30 van a enfrentarse Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. Mismo horario, 19:30, Belgrano de Córdoba se va a estar midiendo frente a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano, 21:45, Defensa y Justicia frente al Dosivi. Y estamos en esta antesala del duelo de los rosarinos frente a los cordobeses. Y para empezar a conocer un poco de lo que ha sido la pretemporada del Pirata, lo que ha sido la pretemporada de Belgrano, un equipo que viene de ser campeón del fútbol argentino, porque Talleres tiene nuevo técnico, nos vamos directo a Córdoba. Estamos en conexión con nuestro colega, amigo, nuestro colega de
de la hermana Radio Nacional Córdoba. Estamos en contacto con Gerardo Murúa, que como siempre tiene la amabilidad de conectarse con nosotros. Querido Gerardo, Nacho Sansó, Facundo Rivera en el aire de Nacional Rosario, bienvenido. Saludarlos, el placer de acompañarlos como siempre, el gran abrazo a toda la audiencia de Nacional en Rosario y como siempre un gusto estar con ustedes y charlar un ratito de fútbol. Exactamente, y empezamos por lo más cercano, que será el duelo de Rosario Central y Belgrano, el Pirata cordobés que viene con el pecho inflado, que viene campeón del fútbol argentino. ¿Cómo ha sido estos últimos casi 50 días, casi 2 meses, de el Pirata cordobés, luego de ser campeón del fútbol argentino hasta hoy, hasta mañana, a casi 24 horas de que inicie un nuevo torneo, Gerardo? Bueno, lo primero que hay que decir que han sido de fiesta, ¿no? Ustedes se imaginarán, ha sido para el fútbol de Córdoba tan esquivo, lo hemos hablado otras veces con ustedes, por lo cual ha sido una fiesta incesante para el Pirata, pero si hablamos en serio, si hablamos de lo futbolístico, creo que el mayor saldo para Belgrano después de la obtención del título es no haber desarmado, pero ni un poquito el plantel campeón de ese equipo que fue campeón en la apertura. El único que ha partido a préstamo a Sarmiento de Junín es Julián Mavilla, que era un integrante secundario, entre comillas, del equipo de Ricardo Zielinski. Ha sostenido a todo el plantel, no ha tenido incorporaciones. Belgrano se habla por estas horas que podría llegar un zaguero central para reforzar la defensa. También se habló de algún posible lateral derecho por la lesión del pibe Agustín Falcón, que debió operarse de la rodilla y se va a quedar afuera del torneo clausura por un par de meses. Sin embargo, el saldo para Belgrano sostuvo todo el plantel, no perdió a casi nadie, aparte de la proyección de los chicos más jóvenes que se sumaron en el final del torneo, y no ha hecho incorporaciones hasta acá. Está claro que Ricardo Zielinski está más que conforme con lo que tiene, que seguramente la apuesta fuerte en el sentido de los refuerzos va a ser el año que viene cuando deba jugar la Copa Libertadores de América por primera vez. Así que si uno mira el trabajo de Belgrano estos 2 meses, se va a dar cuenta que cuando el equipo salga mañana al campo de juego, es muy probable que sea muy parecido, similar, casi idéntico al que ganó el Apertura a mitad de año, muchachos. Gerardo, buenas tardes. Te saluda Facundo Rivera. Bueno, quería preguntarte justamente si se habla, ¿no?, en Córdoba, porque bueno, Belgrano fue un campeón primerizo, como lo fue Platense el año pasado, y si hay, cómo se analiza, teniendo en cuenta que bueno, Belgrano es campeón, pero que recién los frutos de este campeonato los va a empezar a recoger el año que viene, cuando tenga la Libertadores, cuando tenga la Supercopa, bueno, el Trofeo de Campeones a fin de año. ¿Qué expectativas hay en Belgrano? Imagino que más alta, ¿no?, después de haber sido campeón. O si, por contrario, hay algún miedo al efecto Platense, le llamo yo, ¿no? Que bueno, se le hizo muy largo desde su campeonato hasta la llegada a la Copa Libertadores, perdió algunos jugadores, más allá de que Belgrano me parece que tiene otros cimientos, pero ¿cuáles son las expectativas, ¿no?, del Pirata? Sí, me da la sensación, Facu, que hay como una conversación constante en el plantel, en los dirigentes, sobre esta cuestión de no relajarse, de volver a ser ese equipo que fue protagonista desde el comienzo mismo del campeonato y que terminó coronándose, con la idea también de que este fútbol argentino, este formato del fútbol argentino, a veces es complicado para repetir, permite también un poco relajarse y eso también abre un asterisco, porque por ahí navegas en mitad de tabla, te metes con los gustos y ya hemos visto que después en los playoffs es otra cosa. Indudablemente Belgrano tiene otra mirada con respecto a Platense, particularmente por esta cuestión de que es un gigante, como pasa con Central y con Newell's, es un gigante aquí en Córdoba, y el otro detalle tiene que ver, me parece, y esto es algo personal, con la pertenencia. Los grandes protagonistas del campeonato de Belgrano son hombres del club, son aquellos que regresaron para ser campeón, como Celarrayán y Rigoni, que la rompieron toda, pero también son aquellos otros que surgieron desde Belgrano. Entonces esto tal vez le dé un plus, pensando en la diferencia con Platense. Lo veremos con el correr del campeonato, pero también cuando uno charla con la gente de Belgrano, con aquellos que están cerca del club, entienden que esta cuestión de tener tanto jugador formado en Belgrano, que ha mamado desde chico esta cuestión de ser pirata, puede cambiar un poco con respecto a aquel campeonato de Platense, más allá de que siempre se habla de esa cuestión.
Exactamente, y te pregunto, para darle un moño a esta cuestión de Belgrano de Córdoba, el rol, por supuesto, que cumple el ruso Zielinski, porque si bien no hubo refuerzos, en aquella conferencia de prensa en Córdoba, post-River, se escribía algún símbolo de pregunta respecto a su continuidad, a su futuro. Bueno, me parece que también es un gran refuerzo para Belgrano, no solo sostener la base de los jugadores, sino al ruso en el banco, ¿no? Sin lugar a dudas, es algo que se empezó a trabajar inmediatamente bajo la espuma con respecto al título. Esa misma semana posterior al título se empezó a trabajar en la continuidad del ruso. En algún momento había expresado la posibilidad de volverse a Buenos Aires. Sabemos que es de allí, de la provincia, que el ruso tiene raíces por allá, que en algún momento tenía la intención de volver a estar cerca de toda su gente, pero la realidad es que se lo convenció, y aunque todavía no se ha hecho oficial y formal, ya se sabe que va a seguir el año que viene y que mínimamente va a dirigir a Belgrano en la Libertadores, seguramente todo el 2027. Sabemos también que aún con un campeón, nuestro fútbol no te permite relajarte. Esto que hablamos al principio, cualquiera es prescindible si el proyecto no tiene triunfos. Ningún proyecto está por arriba de los resultados, pero es un hecho que Zielinski va a dirigir en todo 2027 a Belgrano, que ha traído tranquilidad por Alberdi sin lugar a dudas. Y de Belgrano me voy a Talleres, que va a debutar... Quería preguntarle antes a Gerardo el tema del pasillo mañana. Si habrá pasillo, si está confirmado que habrá pasillo de Belgrano a Central. Digo, porque es algo que parece que la AFA desde el año pasado está bastante puntillosa con ese tema. La verdad que uno entiende que sí, por lo menos aquí en Córdoba estiman que Central va a hacer el pasillo, porque como fue protagonista también de aquella situación que Estudiantes no quiso hacer, uno entiende que sí. Además, de hecho, en Belgrano se están preparando protocolarmente para que así sea. Sí, además hay buena relación entre las dirigencias, Belloso y Arteta. Sí, claro, eso también es muy importante. Ahora sí, me voy para hablar de Talleres de Córdoba, que será el rival de Newell's Old Boys. El próximo sábado a las 5 de la tarde tendrá que visitar Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa en este debut del torneo Clausura. ¿Cómo fue la llegada de Jorge Sampaoli, un hombre de fuste en este fútbol, exentrenador de la selección argentina? Sí, creo que Talleres rompió el mercado de técnicos. Totalmente. Este mercado con Sampaoli. ¿Cómo fue recibido en Córdoba y cómo fueron los primeros trabajos de Sampaoli allí en esta pretemporada con el Tallarín? Lo divido en tres partes. Primero, creo que Andrés Fassi, después del título de Belgrano, sí o sí tenía que dar un golpe sobre la mesa. Talleres ha estado tantas veces cerca estos últimos años, ha desarmado, como ustedes saben, planteles espectaculares que claramente estaban para ser campeones o para pelear arriba constantemente. De hecho, lo ha sido, Talleres ha sido un protagonista habitual en los campeonatos, aunque se ha quedado corto. Con Carlos Tevez se salvó del descenso, pero como le pasó en otros clubes, ustedes lo tuvieron ahí en vivo y en directo en Rosario Central, le pasó con Independiente, le pasó con Talleres, no dio el paso al frente a la hora de ir por un poco más. Entonces, con el título de Belgrano encima, Andrés Fassi tenía que ir a buscar algo, y ese algo era dar un golpe sobre la mesa. El golpe sobre la mesa fue un nombre que resuena cuando se habla en el fútbol argentino y en el fútbol internacional como Jorge Sampaoli. Esta es la primera parte. ¿Sorprendió a todos? Sí. Se sabía que Andrés Fassi iba a tratar de mover y hacer ruido después de lo que pasó con Belgrano, también es cierto. Se sabía eso. La segunda parte es esta cuestión de que realmente por el Mundial Jorge Sampaoli ha tenido prácticamente 2 meses o 1 mes y pico para trabajar con tranquilidad. Fue bien recibido en Córdoba, el hincha de Talleres fue receptivo a la hora de pensar en un Sampaoli con trayectoria, con jerarquía, con conocimientos, que entiende que le puede dar ese salto de calidad al plantel, que ha estado cerca, que no tiene los jugadores que ha tenido en otro momento, pero que tiene un equipo como para pelear. Recordamos, de hecho, Talleres al Clásico lo jugó de local con Belgrano porque había salido más arriba, hicieron la misma cantidad de puntos, este formato se permite estas cuestiones, pero lo cierto es que ha sido bien recibido, con tranquilidad, con expectativa, porque el peso de lo que obtuvo el rival de toda la vida, como ustedes lo saben más que nadie, es determinante a la hora de la mirada con respecto a la llegada del técnico, de los jugadores inclusive que llegan como refuerzo. En otro momento hubiera hecho incluso mucho más ruido, pero como Belgrano ganó, todavía la gente de Talleres mira con recelo no solo a Sampaoli,
sino todo lo que sucede. Exactamente, Gerardo, quería preguntarte qué es lo que se sabe futbolísticamente, ¿no? Porque bueno, va a ser la primera fecha, nosotros no hemos visto todavía el equipo de San Pablo, imagino que vos algo más que nosotros sabés, pero ¿cómo se imagina o cómo van viendo ustedes desde Córdoba que se va perfilando este equipo de San Pablo? Y digo porque es un técnico que a donde va toma decisiones fuertes, tiene un determinado perfil de jugadores que busca, es un técnico que suele ir a revolucionar, aunque a veces no le salga bien, los clubes en los que está. Sí, es así, indudablemente por lo que se ha podido ver a la hora de los trabajos, algún partido amistoso, indudablemente Talleres va a cambiar su perfil, su postura, se ve un equipo más dinámico, con más trabajo de presión, con mirada, con una aspiración ofensiva que después habrá que ver si puede volcar realmente en el campo de juego. Ya las decisiones sobre quién se iba y quién se quedaba, un poco las había tomado la dirigencia. Cuando vino Sampaoli, lo que sí hizo fue decir, este jugador me interesa que se quede, si se puede se tiene que quedar este otro, como el caso de Matías Galarza, o por mencionar un nombre en particular, o Franco Cristaldo. Si es posible, necesito a determinado jugador con este perfil, ese jugador es Federico Fattori, que viene para darle otro orden, otra capacidad, otra movilidad a la mitad de la cancha, como lo vimos Dueño en Argentinos Juniors. Después todavía sigue esperando algún refuerzo. Hubo un contratiempo importante el fin de semana porque en los amistosos con Instituto se lesionó feo Diego Baloyes. Estuvo lesionado casi todo el semestre pasado, Talleres lo sufrió porque vino para ser el refuerzo y finalmente casi no lo tuvo. Cuando se venía poniendo a punto con una muy buena pretemporada, el sábado en un cruce con el capitán de Instituto, Fernando Alarcón, se termina lesionando feo el ligamento de la rodilla derecha y va a estar casi 3 meses afuera, por lo cual ya Sampaoli ha pedido otro delantero de jerarquía, un extremo como para reemplazarlo. Pero lo cierto es que algunas de las cosas que vimos, sobre todo, me tengo que volver a la Universidad de Chile, muchachos, porque si no tenemos que hablar del Sevilla, del Marsella y comparar con esa clase de clubes con otro poder adquisitivo bastante difícil, pero se vio un equipo dinámico, con la idea de presionar bien arriba, con la idea de ser protagonista. Habrá que ver si después lo pone en cancha, lo puede traducir al campo de juego, pero por lo menos en eso, los que han visto los amistosos, alguna práctica abierta como suele hacer Talleres una vez cada tanto con sus hinchas, han quedado satisfechos con esta idea del técnico santafesino. Y respecto a algún futbolista, ¿no?, de Talleres, ¿cuál crees que va a ser el futbolista de Talleres que más tiene chance este año, este torneo, de destacar? A mí, yo lo vi, justo fue la primera fecha también del torneo pasado. Bueno, Baroni la rompió contra Newell's en aquel debut. Es verdad. Talleres tiene muchos jugadores, ha invertido en los últimos años mucho, le da mucho lugar a los jugadores jóvenes. ¿Cuál crees que, bueno, además Sampaoli tiene ese perfil, cuál jugador crees que hay que tener en cuenta en este arranque para Talleres? Sí, me parece que apuntaste bien, aunque es lo más probable que el medio campo sea Galarza, Fattori y Cristaldo, por lo menos en el comienzo del torneo. Giovanni Baroni es el gran apuntado a terminar de madurar. Recordemos que apenas tiene 18 años y a dar un salto más o un escaloncito más en esta proyección que uno cree tiene, y muchísimo lo hemos visto brillar en la selección argentina juvenil también, y seguramente seguirá teniendo protagonismo camino a la sub-20. Da la sensación que Gio Baroni, a quien el técnico inmediatamente le puso el ojo, lo ha puesto mucho más allá de no ser titular en el partido inicial, o que uno entiende que por ahora no va a ser titular, va a tener gran protagonismo. El otro es el centro delantero Valentín Dávila. Da la sensación que a Sampaoli no lo termine de convencer Ronaldo Martínez, el goleador que vino de Platense. De hecho, se habla de un trueque con San Lorenzo con Alexis Cuello, por lo cual también el otro hombre de las inferiores, Valentín Dávila, podría tener gran protagonismo en este comienzo del torneo clausura. Y uno que ya viene afianzado, que viene dando pasos agigantados, que es uno de esos que uno entiende puede tener proyección europea, también es Santiago Fernández, el primer zaguero central. Le tocó jugar de segundo zaguero en la buena parte del torneo de apertura porque estaba Matías Catalán. Hoy, con un Catalán que no arregló contrato, Fernández va a ser el 2 titular, y da la sensación que puede dar otro pasito de adelante en cuanto al nivel, a la calidad de su juego, y la verdad que puede ser uno de los mejores jugadores de Talleres. Gerardo, querido, solo queda agradecerte tu generosidad aquí con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Cómo está la tarde allí en Córdoba?
Bueno, venimos de un par de días muy grises, como si supiera el tiempo que tenemos que pasar Sí. las penas después de la final. Hoy no pasamos los 10 grados, muchachos, estuvo todo el día gris, muy pero muy húmedo. Esta mañana estaba realmente frío y húmedo en Córdoba, creo que para mañana va a estar parecido. Recién el viernes va a asomar el sol y tendremos un fin de semana mucho más agradable como suele ser el invierno cordobés. Gerardo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, el placer de charlar de fútbol con ustedes y a disposición como siempre. Hasta la próxima. Gerardo Murúa, colega cordobés de Radio Nacional Córdoba, en la antesala de Belgrano Rosario Central, en la antesala de Newell's Talleres. Bueno, Facundo, a tomar nota. Sí. Galarza, Fatore, Cristaldo serán los 3 nombres que habrá que memorizar en la mitad de la cancha de Talleres para el sábado. Es una gran mitad de cancha, ¿no? Es Sobre una todo gran con mitad de campo. con el ingreso de Fattori, que algo había leído en el Mundial de la negociación con Argentina. Bueno, finalmente fácil se ve que puso la que había que poner. Es un gran jugador, Sí. Fattori. Así que bueno, tendremos una novedad y de peso, ¿no? En Talleres, bueno, también la lesión de Baloyes, que eso es Totalmente. importante. Si querés, ya metiéndonos un poco más Sí. en Newell, vamos a escuchar después a Kudelka. Un Newell que hoy al menos puedo decir que tuvo dos buenas noticias. La primera, Después de mucho tiempo y buenas noticias de Newell's. 2 consecutivas. Exactamente, dos al Dos hilo. consecutivas, claro. La primera es que firmaría hoy Agustín García Basso, zaguero central zurdo Sí. que milita en Racing. Newell's tendría su 4º refuerzo ya en camino. Y la otra, que es fundamental porque es justamente lo que le da sentido a todo el resto, Newell's ya no figura en la FIFA como uno de los equipos inhibidos. Exactamente. Quiere decir que las inhibiciones que pesaban sobre Newell's, al menos las que ya han llegado, han sido levantadas. Por lo tanto, va a poder inscribir a los refuerzos para el debut: a Genetti, a Escobar y a Alan Soñora, que firmó ayer y que incluso hoy ya Kudelka habló un poco del... Si querés, escuchamos la primera parte de Escuchamos Kudelka a Kudelka, dale. en esta Habló hoy. conferencia de prensa. Sí, 2 meses y medio, casi 3 después de su última charla. Escuchamos a Frank Darío Kudelka, técnico de Newell's, que hoy habló en el predio Grifa. Hemos trabajado muy bien durante mucho tiempo, en el cual creemos que después, bueno, esos son los partidos los que dictaminarán el cómo estamos, pero en la previa tenemos el equipo con muy buena cantidad de trabajos en relación a lo que nosotros pretendíamos, dado el tiempo que tuvimos. Organizativamente pudimos cumplir con todos los objetivos de pretemporada que nos planteamos y bueno, la ansiedad propia del inicio del torneo, ¿no? Las ganas que eso ocurra, que aparezca el primer partido, es un poco eso, lo estamos notando y es bueno porque por ahí tanto tiempo de entrenamiento da cierta monotonía, ¿no? Ese escozor bien entendido que da la competencia no lo teníamos y ahora que lo tenemos a un golpe de vista, bueno, nos da satisfacción poder, entendemos estar preparados para esta contienda. La primera parte entonces de Frank Darío Kudelka. Hablaba de ese escozor que te da el roce de la competencia. Newell's, en la comparativa con Rosario Central, diagramó muy bien los amistosos que tuvo que jugar. Porque jugó con Vélez, jugó con Independiente, jugó con Argentinos Juniors. Me parece que eligió Sí, fueron bien... 5 rivales. Exactamente. Contando Deportivo Las Parejas, que es un rival federal, pero Por bueno, eso. fue el último entrenamiento. Me da la sensación que él eligió bien... Eligió uno de la zona baja, Sarmiento. Claro. Eligió uno de la zona alta, si querés, Argentinos, siempre está en la zona alta. Sí. Y 2 rivales con más nombre, Vélez e Independiente. Después de las noticias en Radio Nacional, te voy a comentar algunas no tan buenas para Rosario Central, para el armado del equipo que mañana tendrá que saltar a la cancha para enfrentarse a Belgrano de Córdoba. Mañana 19:30 en Barrio Alberdi, el canalla tendrá que verse las caras con el último campeón del fútbol argentino, con Belgrano de Córdoba, rival de fuste, en un fixture que a Rosario Central... al igual que a Newell's, la cuestión del azar no lo ha ayudado porque se viene Belgrano, se viene Racing, se viene River, hay que pensar en Corinthians y da la sensación, por lo que te voy a contar después de las noticias, que Almirón apunta todos los cañones hacia el partido con los brasileños por Copa Libertadores porque se va armando el equipo. Por lo que te voy a contar, me parece que va a pesar el partido de Copa Libertadores. 18:30 en la República Argentina. En Radio Nacional llegan las noticias de la mano de Gabriela Sapienza y Marcelo Luciano.
enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente. 18 horas 34 minutos en la República Argentina. Seguimos haciendo la tarde nacional. Hasta las 18:45 vamos. 11 minutos le quedan a la tarde nacional. Hay más información en esta jornada y más voces de los protagonistas, porque nos quedaba una parte de Kudelka que habló hoy temprano. Exacto, Nacho, porque fue una de las frases tal vez de esta conferencia de prensa, porque si uno la escucha fuera sacada de contexto, bueno, hay que poner todas las alarmas. Kudelka dijo: estoy conforme con la pretemporada, no con el mercado de pases. Sería una declaración Eso fue durísimo, rimbombante, sí. Pero claro, de los más de 25 minutos que duró la conferencia de prensa, Kudelka dedicó varios a explicar cómo fue todo el paso a paso, qué es lo que hizo Newell's en estos meses, sus funciones, cuál fue realmente el alcance de sus funciones y cuáles fueron las dificultades que tuvo Newell's, que fueron económicas, básicamente. Escuchamos a Kudelka y ahora lo conversamos. Con la pretemporada que hicimos estoy tremendamente conforme. El mercado de pases no, pero no es culpa de nadie. Lo expliqué recién. Cuando digo no, es porque aventurábamos en su momento que las posibilidades de contratación eran más favorables. Yo ya sé que ahora van a sacar. Kudelka no está conforme con el mercado de pases. No, estoy explicando que no tenemos dinero suficiente para ir a decir: este jugador lo quiero, tomar y ya lo tengo. No lo tenemos eso. La gente lo tiene que saber. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy muy conforme, porque tratamos de gestionar todo lo habido y por haber, que hubo y que hay, porque todavía ahora se extendió un poco más el mercado de pases. Como entrenador siempre me gustaría que estuviesen mínimo 15, 20 días antes todos, lo que uno necesita. No ocurrió eso por lo que estoy explicando, no porque haya decía de nadie, no es culpa de los dirigentes, no. Trabajamos a destajo en todo sentido, pero bueno, la valorización de los jugadores es muy alta, tremendamente alta. No cabe duda que el tema del Mundial demoró todo, porque todos estaban en pos de eso y ahora se está removiendo todo, ya cuando el campeonato empieza prácticamente. Y si lo queríamos antes, ese deseo que teníamos, había que poner millones de dólares por cada refuerzo. Bueno, no son nuestras posibilidades. Hay que decirlo, no hay que tenerle miedo a eso. Pero sí creo que la jerarquía la tenemos en nuestro trabajo, no en el mío, sino en el de nuestros jugadores. Está allí entonces la palabra. Me pasó esto cuando lo leí, porque primero lo leí y luego lo escuché. Claro. Hoy, en el transcurso de esta mañana y de este mediodía. Cuando lo leí dije: tiró la bomba. Cuando me senté a escuchar la conferencia entera, fue otra tesitura. ¿Con qué objetivo cuenta esto Kudelka? ¿Para blanquear una situación? No, porque aparte, Nacho, ¿para atajarse? No. A ver, estas cosas, ¿cuántas veces es el ciclo? Y Kudelka ya también habló de esto. Dijo: ¿cuáles son los objetivos? Le preguntaron, lograr todo lo que no logramos en los semestres anteriores. Porque los objetivos son los mismos. Claro. Que en el torneo pasado y que en el anterior y que en el anterior. El tema es que como no se cumplió nada, siempre se volvió a foca cero. Ese es el objetivo de Newell's, y Kudelka a lo que apuntó, básicamente es decir, aclaremos de la base que partimos, ¿no? Sí. Que muchas veces muchos técnicos no lo han hecho. Los antecesores de Kudelka no lo han hecho. Incluso han perdido jugadores importantes en el camino y no han podido ser reemplazados. Y eso después se tradujo en un problema para Newell's. Bueno, también habló, lo vamos a seguir escuchando mañana, incluso tenemos algunos días más para analizarlo. Largo y tendido en la previa del sábado. Exacto, habló de los refuerzos que llegaron, de los que le faltan, habló también de las salidas, dijo, yo juego siempre con extremos y se nos han ido dos, por Franco García y por Luciano Herrera. Sí. Habló de por qué no tantos juveniles, si bien hay juveniles que están trabajando en Kudelka, por qué no mandarlos ya a la cancha, y también, lógicamente, habló de esta cuestión, ¿no? De lo económico, ¿no? Que él gestionó junto a los dirigentes el mercado de pases, bajó opciones y a la hora de de avanzar y de cerrar, ahí empezaron los problemas porque muchas veces lo económico entre Newell's y lo que pretendía el jugador había mucha diferencia. Y también hacerle entender al hincha, al socio, al simpatizante, al hincha que va a ir el sábado a la cancha y va a exigir como lo hace siempre, y está bien, que las cuatro incorporaciones están las claras, y lo explica Kudelka,
que no estaban arriba en la lista de prioridades. Claro. O sea, se tuvo que ir a la opción C, D, E, F a buscar jugadores que puedan llegar en esa condición que le permita a Newell's económicamente hacerse de los servicios de García Basso, de Escobar, de Gianetti. Me da esa sensación que también hay que contar, hay que blanquear este tipo de situaciones para que las cartas están echadas y los objetivos están planteados y que todos tiran para el mismo lugar. Y me parece que el sábado Newell's, uno entiende que la base va a ser casi la misma o muy similar que la del último semestre. Va a ser prácticamente el mismo equipo, no aventuro que ninguno de los refuerzos sea titular. Claro. De hecho, también lo vamos a escuchar en estos días a Kudelka. Pero sí, lo que tuvo, y habla también Kudelka de eso, es Newell's fue el equipo que más trabajó, porque arrancó antes que todos la preparación. Por lo malo que fue el semestre anterior, tuvo más tiempo de trabajo. Fue uno de los que más amistosos jugó. Sí. Y veremos si todo ese tiempo le sirve y lo puede aplicar el sábado, ¿no? 3 meses después del último partido oficial, con el mismo equipo, con la cabeza limpia, ¿no? ¿Sabés dónde los refuerzos van a ser titulares? En Rosario Central. Porque en el armado que está teniendo Jorge Almirón de cara al duelo de mañana en Córdoba, 19:30 frente a Belgrano, hay que decir, surgieron algunos inconvenientes. El primero, Marco Rubén e Ignacio Obando. Se van a perder el encuentro de mañana ante la B. Muy mala la noticia de Obando. Pésima noticia la de Obando y también mala la de Marco Rubén porque fue el único jugador que jugó todos los amistosos con el equipo titular y marcó goles. Sí, pero te digo porque Obando fue uno de los mejores del semestre. Sin duda, sin duda. Y Central va a arrancar un semestre en el que ya no tiene Quintana. Exacto. Facundo Mayo ha perdido el lugar, todavía no está al 100 Juan Cruz Comar. Juan Cruz Comar no, de hecho mañana Mayo va a ir a como esté a jugar de titular. Y porque tal vez uno de los que más flaqueó en el último tramo fue el Gato Ávila. Exactamente. Entonces la única certeza, al menos el que mejor terminó el semestre fue Obando y no lo va a comenzar. Tanto Marco Rubén como Obando presentaron molestias físicas y por la cercanía de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, Jorge Almirón no está dispuesto a arriesgar a ningún futbolista. Tema Campás. Llegó recientemente de sus vacaciones en Colombia postmundial. Estaría entre los convocados, pero no iría en condición de titular. Tampoco iría en condición de titular Franco Cervi. Hace un ratito el club publicó los dorsales. Franco Cervi hereda la camiseta número 10, hereda la 10 de Nacho Malcorra, hereda la casaca número 10 de Rosario Central después de 10 años justamente. Franco Cervi utilizará... Bueno, que era suya. Era suya, ahora la vuelve a retomar. Para iniciar el torneo, el 11, el probable, con el que entrenó hoy, que ya va camino rumbo a tierras cordobesas, Jeremías Ledesma en el arco. 4 en el fondo, Emanuel Coronel, Facundo Mayo, Gastón Ávila y marcador de punta izquierda, Agustín El Gusa Sandes. Doble 5 en la contención de lo mejor de Rosario Central, Franco Ibarra junto a Vicente Pizarro. Por derecha aparece Julián Fernández por el carril medio, enlazando Ángel Di María. Por la izquierda da la sensación que Giovanni Cantizano se va a hacer cargo de ese andanivel. No llega a Hamilton Campás, que va a ser alternativa, eso no hay duda. Y arriba, el heredero de Alejo Vélez, el que tome el puesto. No llega a Marco Rubén, como lo comentábamos, sigue arrastrando una molestia desde el final del último torneo, Enzo Copetti. Veremos si está en la nómina de los convocados. Todo indicaría que Tomás Badaloni va a ser el 9 de Rosario Central. También tiene mucho que ver esta cuestión. ¿Por qué no arriesgarlo a Copetti? ¿Por qué no arriesgarlo a Marco Rubén? Porque está a la vuelta de la esquina el partido con Corinthians. Y es, si mañana juega Badaloni, está a las claras, que
el partido con Corinthians, la llave Sí. con Corinthians. No, también, Nacho, hay una seguidilla ahora de partidos. O sea, Totalmente. De no jugar a jugar 3 partidos en 10 días. Se llevan esa seguidilla y puntualmente el partido contra los brasileños se llevan toda la necesidad de Jorge Almirón mañana 19:30 frente a Belgrano, el último campeón en Barrio Alberdi, con arbitraje de Sebastián Zunino. Señoras y señores, mañana regresamos a las 3 de la tarde, a la tarde nacional, ahora de la mano de Augusto Medina, de Daniel López, quien nos colocaron en el aire de la Fontana Rosa, se viene el panorama federal de noticias. Luego nos reencontramos en el segundo tiempo de Pasión Nacional, hoy con la conducción de Eladio Arregui. Mañana volvemos en la 1300, mañana volvemos a la Fontana Rosa hasta las 3 de la tarde de mañana. Chau.